¿quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Por qué hacer esta pregunta? Últimamente me he dado cuenta que tanto la iglesia como personas necesitamos afirmar nuestra identidad, aunque tenemos definido que somos hombres y mujeres, y no siempre el resultado de saber que eres un hombre o una mujer te lleva a tu destino. Saber quién eres es importante para que definas tu futuro y qué vas a hacer en esta tierra. Constantemente veo uno de los pasajes que Cristo menciona es que dice que vio a la gente confundida y como ovejas sin pastor. Y últimamente nuestro rostro expresa confusión. Nuestro rostro expresa que no tenemos definido el día de mañana, que el día de mañana es una incertidumbre porque sencillamente no sabemos qué va a pasar, y a veces creemos que lo que pasa siempre tiene como resultado cambiar nuestra identidad. Y una de las frases favoritas que marcaron mi vida va a aparecer en pantalla: lo que tú haces no determina lo que tú eres. Si tú meditas un poco esta frase, lo que tú haces no determina lo que tú eres, esto significa que cuando estoy perdido, a veces la vida me lleva a tomar decisiones y a habitar en lugares donde no debería de estar. A veces nos encontramos confundidos en situaciones complicadas donde nosotros decidimos porque no teníamos opción, porque estábamos confundidos. Y cuando la iglesia o las personas pierden su identidad, pueden tratar de hacer cosas de las cuales no les satisface simplemente porque no están llamados a hacer eso. Tal vez sea tu caso donde tú no has definido qué vas a hacer de tu vida durante los próximos años, o tal vez tengas una vaga idea de qué es lo que va a pasar en tu vida, pero no tienes claro qué es lo que va a suceder. Y últimamente he estado meditando mucho esto, que se nos ve en el rostro que a veces ni como cristianos estamos definidos en los planes divinos de Dios en cuanto a mi profesión, nuestro matrimonio, nuestra paternidad. Entonces cuando estamos confundidos, se nos ve claramente en el rostro que estamos en una encrucijada donde no sabemos si es derecha o izquierda, y definitivamente esto es por falta de identidad. La Biblia nos dice claramente: si alguien te pregunta quién eres, es fácil contestar: soy un hijo de Dios. Claro que lo somos, pero un hijo de Dios a veces puede estar perdido dentro de la casa de Dios sin saber que ser hijo de Dios no es colocarnos en una posición donde no vas a hacer nada. Tú estás aquí porque tú tienes un proyecto del cielo a la edad que tú tengas. Y a veces nos encontramos en situaciones, en lugares donde tus decisiones te llevaron hasta ese punto. Últimamente ves a la gente, a los jóvenes, no te saben describir cómo se ven en 5 años adelante lo que están haciendo. Es porque es una respuesta donde no se tiene definido, porque no tenemos identidad. O la tenemos, pero no hemos definido cómo funciona nuestra identidad como hijos de Dios, porque es determinante nuestra identidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Mi pregunta hacia ti es: ¿tú quién eres? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te ves los próximos años? ¿Cómo vas a terminar esta vida? Y estas cosas son importantes. Neil Anderson hizo por lo menos 3 libros donde nos habla acerca de definir la vida. Y entre estos libros está esta frase que dice: lo que tú haces no determina lo que tú eres. A veces hacemos cosas que destruyen nuestros planes en el futuro porque no nos sentimos merecedores de cosas buenas. Y a eso se refiere Neil Anderson cuando te dice: lo que tú haces no determina lo que tú eres. Mientras tengas vida, tienes una oportunidad de redefinir tus planes y tus propósitos dentro de tu vida
mientras tengas a Cristo hay oportunidad. Esto significa que cuando estoy perdido, esta frase significa que cuando estoy perdido y estoy en un lugar donde no debería de estar o haciendo lo que no debería de estar haciendo, Jesús deja las 99 y va por mí. Cuando tú te encuentras en un lugar donde no, la vida, tus decisiones te llevaron lejos de Jesús y tu vida está como oveja sin pastor, Jesús es capaz de dejar las 99 e ir por ti. Y esto lo he experimentado muchas veces. En nuestros intentos de querer dejar de hacer lo malo, siempre está una lucha en nuestro interior. ¿Qué podemos hacer al respecto para que el pecado no defina nuestra vida? Porque algo que destruye nuestro plan y nuestro futuro o nuestra estabilidad emocional son nuestros hábitos y nuestras prácticas. Y a veces no nos sentimos merecedores de algo bueno. Pero ¿qué puedo hacer yo al respecto? ¿Cómo puedo empezar a redefinir mi vida y a construir mi identidad? Porque si nosotros tenemos una identidad plantada por Dios, necesitamos construir sobre lo que Dios dijo que somos. Es muy fácil contestar: soy un hijo de Dios. Pero como hijo de Dios vamos a estar hablando durante estos 3 domingos por lo menos quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer. 3 cosas muy importantes en una identidad: quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer. ¿Qué puedo lograr con esto? Cuando la iglesia ha perdido su identidad, inmediatamente se abren los vacíos del corazón y te ocupas de hacer algo que Dios no te mandó a hacer. Eso se llama perder el tiempo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 15 versículo 19. ¿Qué podemos hacer al respecto? Número 1, hay que encontrar la raíz que nos hace perder nuestra identidad como hijos de Dios o perdernos dentro de esa identidad. Mateo capítulo 15 versículo 19 en la NTV dice lo siguiente: pues del corazón salen los malos pensamientos. Tenemos que entender que lo malo no está fuera de nosotros, sino que lo malo se produce dentro de nuestro corazón. Nosotros tenemos que redefinir la vida porque dentro de nosotros se formulan no cosas buenas. Yo no puedo reaccionar a la vida mientras mi corazón no identifique por qué mi vida planea lo malo. Jesús declara cosas y ubica la maldad del corazón. Nos dice que lo malo no está afuera, no es la gente, no son los problemas, no es lo circunstancial. Jesús planta el propósito y el plan del corazón y dice esto: del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Tú y yo tenemos que entender que somos malos. Que la maldad la producimos dentro de nuestro corazón, que es desde ahí donde tú y yo tenemos que ir a la raíz de nuestra maldad. Mientras los seres humanos no reconozcamos nuestra maldad y que nosotros no redefinamos la vida, entonces todo el tiempo vamos a estar batallando creyendo que somos buenos, porque no es verdad, no lo somos. En tu corazón se producen los malos pensamientos, en tu corazón se produce el rencor, en nuestro corazón se produce la mala actitud, en nuestro corazón se produce la rebeldía, en nuestro corazón es nuestro corazón el que no sabe funcionar en lo bueno. Y lo menciono porque es importante. El corazón vive ajeno de lo que Dios quiere para el hombre. Es ahí donde se encuentra nuestra distorsión hacia lo importante de nuestra vida. Nuestro corazón genera maldad. Ahora,
si mi corazón genera maldad y afecta mi identidad para poder hacer un propósito en la vida, ¿qué necesito hacer? Si no te gusta lo que estás cosechando, es importante que cambies lo que estás sembrando. El corazón necesita una nueva raíz. Y déjeme contarle una historia que leí hace poco en un libro de los árboles de secoya. Si pueden poner la imagen, les quiero presentar. En los Estados Unidos tomaron un árbol y lo sembraron en California. Secoya se llama este árbol. Lo llevaron a los Estados Unidos, lo plantaron, lo trajeron desde pequeño, lo sembraron desde hace muchos años atrás. Y los ingleses vieron la historia pasar a través de ese árbol. La Segunda Guerra Mundial, y este árbol iba creciendo. Y hace no mucho, este árbol de la nada fue derribado. Y quiero pedirles que me muestren la siguiente imagen, por favor. Este es uno de los árboles más grandes y más conocidos en Estados Unidos. Ahora, hay otro árbol muy parecido a esto, porque son varios, que hicieron un túnel por debajo. Sus raíces son impresionantemente grandes. Pero hace no mucho, este árbol cayó. De la nada este árbol fue derribado. Y comenzaron los científicos fueron a ver el lugar, comenzaron a preguntarse qué ocasionó su caída. Porque no sabían, lo revisaron, no tenía plagas, no estaba enfermo el árbol, era verdoso el árbol. Y empezaron a examinarlo parte por parte, y una de esas partes fue su raíz. Y los científicos en un documental, el CNN, presentaron la razón por la cual cayó este árbol. Y la conclusión fue esta: a este árbol le pisotearon sus raíces. Gente que se le acercaba a este árbol lastimaba sus raíces, y eso fue lo que ocasionó que este árbol se viniera abajo. Y los científicos dijeron: los gigantes pueden caer cuando sus raíces son pisoteadas. Si un gigante puede caer teniendo una raíz tan grande, tan profunda, que lo ha hecho crecer a grandes alturas, esto nos pone a pensar a nosotros en nuestra fragilidad. De las partes más importantes que Dios quiere para su iglesia es que la raíz no sea pisoteada por cualquier cosa. Si un gigante puede caer, imagínate nosotros. Aquí viene la primera pregunta: ¿cuáles son tus raíces para no caer? ¿Por qué crees que Dios quiere primero que fijemos una identidad para cumplir un propósito? Porque la raíz de nuestra vida define el tamaño, la estatura y el toque que cada uno de nosotros vamos a poder darle a esta vida. O te mueres siendo una persona con una gran historia, o te mueres siendo una persona olvidada por todos los demás. Y cuando Dios planeó tu vida y la mía, Dios tiene una gran historia que contar a través de lo que te ha pasado. Por eso tu vida no puede ser una vida perdida, sin identidad, haciendo cosas sin sentido, trabajando sin ninguna razón, planeando vida sin que Cristo esté sumergido en eso. Y este es el tema de hoy. Hago un paréntesis: vayan a ver La Forja, ya está en los cines. Vayan a verlo. Les pido por favor, jóvenes, hombres que están aquí, lleven a sus hijos hombres. Es para hombres esta película. Te va a desafiar como hombre como no tienes idea.
Vayan a verla. 50 pesitos cuesta si llevas el código. Que deberíamos no pedir eso, pero bueno. Cierro el paréntesis, vayan a ver La Forja. La voy a spoilear ahorita. No, no es cierto. ¿Cuál es tu raíz más profunda? Nuestras raíces representan nuestras convicciones en el propósito eterno que tenemos cada uno de nosotros. Si tú y yo no tenemos una buena raíz, no podemos crecer en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso es que hoy en día yo veo el rostro de mucha gente sin sentido, sin un plan, sin un propósito, haciendo cosas, sobrellevando la vida. Y créeme, te voy a decir una cosa, el Señor no planeó tu vida de esta manera, como la que ahora consideras tú que es la vida que tú estás llevando. No es ni lo poquito que Dios quiere hacer contigo. Salmos capítulo 11 versículo 3 dice lo siguiente: cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? ¿Qué pasa cuando no hay una raíz, cuando no hay un plan, cuando no hay una identidad? Cuando la iglesia pierde su identidad. En estos tiempos la iglesia no está funcionando en su identidad porque estamos de alguna manera amando a Dios, pero perdidos en lo que tenemos que hacer. Amando a Dios con todo nuestro corazón, pero con muchos problemas sin poderlos resolver, porque a Satanás le conviene que cada uno de nosotros los problemas sean mucho más grandes, de tal manera que nos ocupemos más el tiempo en resolver eso que en ocuparnos en cosas que Dios nos mandó a hacer. Y es aquí donde creo que Dios quiere traer un despertar, porque si nuestra raíz no está siendo ensanchada en nosotros, en cualquier momento va a colapsar tu vida, tu plan. Y te voy a decir una cosa: el plan de Dios no es que termine sin una historia. Dios tiene planeada una historia para cada uno de los que estamos aquí. Así es que Él todavía no se resigna a verte de alguna manera resignado a la vida para decir: otro día más. No, no puede ser otro día más. Los mexicanos no podemos funcionar resignados. Pastor, estoy enfermo. No puede. Pues tu enfermedad tiene un plan y hay una historia detrás de eso. Y yo hoy quiero hablarte porque la forma en que Dios colabora para construir una identidad, ¿cómo lo hace? La forma en que Dios colabora con nosotros para ayudarnos en construir una vida desde el interior es que todos los días tú y yo tengamos una cita con nuestros mentores espirituales. Yo le llamo, desde el día que estudié esto, tómate un café con los héroes de la Biblia. El día miércoles me tomé un café platicando con José, uno de los hombres más extraordinarios de la Escritura. Si quieres construir una identidad, siéntate a tomar un café con los héroes, con tus mentores espirituales que te ayudan a construir tu identidad. Porque la iglesia no puede tener identidad solo porque crea en las promesas. Tú necesitas confiar en Dios. Las promesas no son todo. Jesús sí. Es mucho más grande Dios que una promesa. Y claro que las promesas son parte de Él, pero muchas de las promesas no se van a cumplir si primero no confiamos en Él y construimos una identidad basada desde lo que somos, porque lo que tú eres va a determinar el avance y el crecimiento del plan de vida que tú tienes. ¿Por qué es necesario sentarnos con nuestros mentores? Porque ellos nos van a ayudar a madurar. ¿Cuándo fue la última plática que tú tuviste con David? Con Salomón. ¿Qué te pueden decir ellos? Ahorita te voy a enseñar qué fue lo que en esta plática que tuve con José
me pudo enseñar José. Vamos a Génesis capítulo 39. Un jovencito de los más chicos llamado José empieza a tener sueños extraordinarios. Y estos sueños comienzan a formar parte de su vida, lo emocionan, de tal manera que no los puede callar y se los empieza a contar a sus hermanos. Pero hay algo que le está pasando. Yo creo que este miércoles pasado, me empecé a hacer preguntas. Bueno, Señor, uno de mis mentores es José. Entonces, ok, a ver, José, ¿cómo te sentiste el día que tú tuviste sueños de parte de Dios y que venían profundamente de Dios? Y lo primero que hace José es que esos sueños los comienza a hablar como si fueran suyos. Dios tiene sueños plantados en tu corazón, hazlos tuyos, porque también son de Él. Esos sueños normalmente tienen que ver con un plan para la bendición a tu vida y a todos los que están cerca de ti. Tu vida está trazada de tal manera que tú bendigas a todos los que están cerca de ti. Ese es el primer y gran sueño que Dios tiene contigo. Así es que, pastor, es que últimamente no me he portado bien. Por eso, porque has perdido tu identidad. Y si tú te sientas con alguien que te va a ayudar, José te tiene que decir: los sueños del cielo no son de él solamente, haz los tuyos para que estén vivos aquí en tu mente y para que estén vivos aquí en tu corazón, porque ya no solamente va a ser un asunto de Dios, se te vuelve un asunto personal a ti. Lo primero que José empezó a desarrollar fue confianza. Diga conmigo: confianza. De las cosas con las que el diablo siempre va a jugar a destruir en tu vida y en mi vida es la confianza a Dios. En el libro de Génesis, claramente, cuando Satanás viene y empieza a tener este diálogo con Eva, le dice: con que Dios dijo que no comieras del árbol. La pregunta va relacionada a hacerla dudar acerca de su vida, de su presente y su futuro. En otras palabras, le está diciendo: cuestiónale a Dios, porque no todo lo que Dios te dice es verdad. ¿Sabes qué quería lograr con esto? Que Eva no confiara en Dios. Cuando Satanás logra que la iglesia no confíe en Dios, la iglesia va a perder su identidad. Porque de los vacíos más grandes que tienen los seres humanos es no saber quién somos y no saber por qué estamos aquí. Entonces es ahí donde nuestros intentos de querer ser algo o alguien en la vida se comienzan a convertir en un desafío y comenzamos a hacer cosas que denigran nuestra vida. Yo no sé si tú te has dado cuenta que cada que tú intentas hacer algo fuera de Dios, tu vida termina denigrándose. Tu vida terminamos siendo como esclavos. Terminamos tristes, amargados, porque todo lo que está fuera de Él está determinado por Satanás para destrucción nuestra. Entonces, cuando la iglesia definitivamente pierde su confianza en Dios, lo que va a pasar es que todo lo que Él nos diga lo vamos a cuestionar. Y ahí es donde perdemos nuestra confianza. Y si la iglesia deja de confiar en Dios, vamos a estar perdidos. Tú pierdes la confianza de Dios y el miedo comienza a aumentar en tu vida. Tú pierdes la confianza, tú no confías en Dios, entonces tú dices: mi futuro no es tan certero. Yo creo que mi futuro, tengo miedo de lo que va a pasar. ¿Y sabes por qué está ese miedo? Porque no confiamos en Dios. Porque Satanás está cuestionando en tu vida: ¿a poco crees que tú te mereces ser movido, amado, cuidado y bendecido por Dios? Esa es una de las primeras preguntas que Satanás nos va a cuestionar, sobre todo porque él se va a basar en lo que hacemos. Y Dios no se basa
su amor por ti y por mí en lo que hacemos, sino en lo que somos. Por eso esa frase me ha cambiado la vida. Lo que tú haces no determina lo que tú eres. Cada que yo recuerdo esto, siento que Dios deja las 99 y va por mí. Porque tú y yo podemos estar perdidos en esto, en nuestras prácticas. Pero Dios se recuerda qué clase de hijo es el que Él quiere, y Él tiene la capacidad de ir por ti aunque estés perdido. Entonces, número uno, yo creo que Dios lo primero que quiere es que la iglesia tenga una identidad por los sueños de Él metidos en tu corazón. No te dio sueños porque Él no confiaba en ti. Dios tiene sueños porque confía en ti. Ya te confió una esposa, ya te confió hijos. Mi pregunta es entonces, ¿por qué sigues dudando que Dios confía en ti? Sencillamente porque yo no confío en Él. Porque Satanás sigue cuestionándote. ¿De veras crees que tú puedes ser alguien importante? Ah, no, yo no lo merezco. Cuando Satanás logra quitar tu base, la base de tu identidad, él va a tener ventajas claras sobre los planes de Dios en tu vida. Porque mientras tú estés perdido, nada de lo que Dios planea se puede cumplir. Génesis capítulo 39, versículo 21. José empieza a tener sueños. Y esos sueños empiezan a emocionarlo y a crear un aspecto de un propósito grande para él, pero no beneficioso aparentemente para sus hermanos. Y esto empieza a despertar en el corazón de sus hermanos crítica y rechazo. Así es que sus primeros desafíos para formar el carácter en su identidad, él tuvo que enfrentar dos cosas: rechazo y crítica de personas cercanas a él. Es como cuando tu familia no te quiere a ti porque ya te volviste a Cristo. Es como cuando tu familia empieza a criticarte y te hace sentir como que tú eres el sobrante de la familia. José te puede decir una cosa: yo sé lo que se siente que tus hermanos planeen deshacerte y destruirte la vida todos los días. Y no solamente eso, ellos planearon venderme y el plan no solo era venderme, ellos planearon matarme. O sea, ¿qué tipo de odio fue lo que llenó el corazón de sus hermanos y de las personas? Escúchame bien, Satanás odia el plan de Dios sobre tu vida. Y él no te quiere vender, él te quiere matar. Quiere matar los sueños que Dios puso dentro de tu corazón. Pero Dios usa esa maldad para afirmar una sola cosa: su confianza. Tu confianza en Dios determina el avance y la madurez de tu identidad. Si es que la iglesia piensa que lo que nos... Ay, ¿por qué me está pasando? Porque Dios quiere formar carácter en ti, en tu identidad, para que resistas. Y lo primero que hacen es planearlo, lo toman, lo meten a un pozo y están esperando venderlo. ¿Te puedes imaginar el sufrimiento que era para él? Hay una distancia muy grande entre tu dolor y el plan de Dios. Dios va a estar contigo para consolarte. El dolor no va a desaparecer, te va a hacer más fuerte. Lo primero que José te va a decir es: el dolor me hizo fuerte en momentos más complicados de mi vida. Y al principio no lo entendía. Al principio pensé que el rechazo era parte de su odio y de su envidia en contra mía. Pero Dios me estaba formando a mí
no a ellos. Todo lo que te produce un quebranto es porque Dios te está formando. Y yo no me río de esto, porque es terrible batallar con el rechazo sobre los que crees que te deberían de amar, sobre los que crees que deberían de estar contigo. Yo creo que José había planeado, yo creo que mis hermanos, el día que les cuente estos sueños, ellos van a decir: ¿cómo le hacemos, José, para ayudarte a cumplir esos sueños? No, señores, no, fue todo lo contrario. A veces el carril que te lleva al propósito de tu vida es el dolor. De otra manera, tú y yo no planeamos tener una vida justa si no es a través del quebranto. Dios tiene que meterse muy adentro de tu ser para sacar la maldad del corazón. Primero la nuestra antes que la de nuestros hermanos. ¿Sabes que Dios está tratando con tu maldad a través del sufrimiento que estás teniendo? ¿Están aquí? Digo, porque tú nada más te estás diciendo: sufrir me tocó a mí. Espérame, sufrir me tocó a mí. Ya se la saben, ¿eh? John, pasan el piano y la vamos a cantar todos, ¿eh? José te dijo en la entrevista y en la plática que tuve con él tomando café, te dice: son de las peores cosas que tienes que vivir, pero déjate quebrantar. Pastor, no he salido de la etapa del quebranto porque te estás resistiendo. Porque si tú estás siendo quebrantada o solo lloras pero no cambias, entonces no está teniendo resultado. Va a venir algo más fuerte, de otro tamaño y con más tiempo. ¿Cuántos quieren llegar así? ¿Vea que no? Pues es que esto va a depender de ti y de mí. La identidad de Dios se va a ir formando en su carácter en el momento que tú te dejes quebrantar. Y es algo a lo que no todo el mundo está dispuesto. Voy a ir aterrizando porque ya se me está yendo el tiempo. Me quedan 15 minutos. Vaya conmigo aquí a esta parte. Ni hemos leído Biblia, ¿verdad? Pero Génesis 39:21. Pero el Señor, José es vendido, llega a la casa de Potifar. Y hay una característica principal en cada etapa en la vida de José para construir su identidad. Nada de lo que tiene lo considera suyo. Hay una frase que marcó mi vida, se la escuché a nuestro pastor desde que yo llegué a la iglesia. Y esta frase me ha ayudado en todo tiempo. Y esta frase dice así: no me vendo porque no me pertenezco. El día que tú sepas que ya no te perteneces, ya no te vas a vender a cualquier cosa. Y yo creo que José fue una de las cosas que se metió en el corazón. No me vendo ni a la esposa de Potifar porque no me pertenezco. Nada de lo que tengo es mío. No le puedo vender a mis deseos lo que soy, porque yo no soy dueño de mi propia vida. ¿Y sabes por qué a veces nos vendemos al pecado, a la destrucción, a la depresión, a la inseguridad, a los miedos, a la rebeldía? ¿Sabes por qué? Porque todavía sentimos que somos dueños de nuestra propia vida. Y mientras tú seas dueño de tu propia vida, tú vas a estar batallando por querer tener el control absoluto de toda tu vida. Y eso le hace mucho daño a tu identidad y a tu plan y al propósito divino que tú tienes. De las cosas que más dañan tu propósito no es la gente a tu alrededor, sino que tú y yo nos vendemos porque ya no queremos el dolor.
Y yo no te estoy diciendo que lo abrázalo y hazlo la materia prima para comenzar a avanzar en tu carácter. Usa el dolor como una materia. Cuando las cosas iban mejorando para la vida de José, la esposa de Poti lo vio guapetón. Le echó ojitos, lo jaló y le dijo: quiero contigo. ¿Y sabes qué hizo José? Dijo: voy a ver qué tal. La traigo muerta. Se echó a correr. Ahí es donde no me vendo porque no me pertenezco. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Lo metieron a la cárcel. De repente José dijo: cuando las cosas van mejorando, pareciera que empeoran, Señor. Y Dios diciéndole: no estás listo todavía. No estás listo para el plan todavía. Y aquí aparece este versículo que es donde me quiero sentar, y me he tardado todo este tiempo para llegar aquí. Porque escucha lo que dice: pero el Señor estaba con José en la cárcel, porque dice la Biblia que lo metieron a la cárcel. Pero hay una grande diferencia en un momento complicado. Cuando las cosas empiezan a mejorar, lo que marca nuestra identidad a la diferencia es quién está contigo. De las cosas que más me impresionan en la vida, en un mentor espiritual llamado José, es que él tiene mucho que enseñarnos cuando las cosas empeoran. Lo que va a mejorar tu día a día es quién está contigo. Dice la Biblia: pero el Señor estaba con José. ¿En dónde? ¿En dónde estaba? ¿Dónde estaban juntos? El Señor se quiso hacer prisionero con José. Porque cuando el plan de Dios está vivo, la presencia de Dios está viva dentro de ti. Cada que él agarraba las barras de la cárcel, él sabía que él estaba al lado de él. Y él empezó a decir: una cosa es lo que siento en mi corazón y en mis emociones, y otra cosa es lo que veo que tú haces en medio de algo tan complicado como esto. El Señor estaba en la cárcel y le mostró. ¿Qué le mostró en la cárcel? ¿Qué le mostró en la cárcel? Esto es impresionante. ¿Me ayudas, John, con el piano? Algo que ayuda a crecer en nuestra identidad es que confiemos en Él, que los sueños que Dios tiene sean tuyos y que confíes en el amor de Dios. A ver, Señor, ¿me vas a mostrar tu amor? No me metas a la cárcel. ¿Quién está bendecido por ir a la cárcel? Es que el plan de Dios se forma en los lugares menos esperados. ¿Sabías que el plan de Dios se estaba formando en la vida de José en la cárcel? ¿Por qué? ¿Por qué una cárcel antes que un palacio? ¿Te has preguntado? ¿Por qué una cárcel antes que un palacio? ¿Por qué el dolor antes que un propósito? Porque lo que Dios está construyendo dentro de ti es tu identidad. Porque si José no hubiera pasado por la cárcel, él no hubiera podido ser el padre de Egipto. Cuando José se presenta con sus hermanos, él dice: yo soy el padre de Egipto. No se presenta como el príncipe. Esto me encanta.
Porque cuando tú no te vendes porque no te perteneces, no te vendes al dolor, no te vendes a la tristeza, no te vendes a la opresión, no te vendes al quebranto, no te vendes a la depresión, no te vendes a la resignación. Porque cuando los sueños de Dios están vivos dentro de ti, es como si Dios, de estar aquí abajo, cuando tú y yo solo queremos estar aquí pero no acá, no vamos a tener la capacidad de poder sostener esto. ¿Por qué? Porque si Él no hubiera pasado por la cárcel, Él se hubiera vendido a la esposa de Potifar, Él se hubiera vendido a toda la riqueza de Egipto, y Él no hubiera terminado como el padre de Egipto, sino como todos los demás, y la historia de Dios nunca se hubiera cumplido en José. Por eso mi pregunta es: ¿qué se está cumpliendo en tu vida? ¿Tu historia o la de Dios en tu vida? De las cosas que tenemos que recuperar es nuestra identidad. Ayer estuvimos con los más 25, me siento con ellos y les digo: muchachos, no les voy a exhibir lo que dijeron, muchachos, pero yo les pregunto, a ver, ¿cómo se ven en 5 años? Y les costó un trabajo describirse. Lo primero que ellos anhelan, y me alegro y aplaudo y oro por eso: pastor, nos vemos casados. Le digo: gloria a Dios, por lo menos, ya, casados, eso está bien. ¿Y? Nosotros tenemos una filosofía cristiana donde Cristo no interviene entre semana en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios. Eso no se llama una vida cristiana, eso se llama filosofía cristiana. La vida cristiana es donde Dios es el número 1 y parte de tu empresa. La semana estuvimos aquí con un empresario que tiene un plan de negocios para empresas, y estuvimos en una reunión con diferentes empresarios, con más de 40 empresarios de esta ciudad, y él les dijo: quiero hacer de ustedes unos mejores líderes, porque algo despertó en su corazón él. Dijo: hace 5 años yo no podía soñar con esto, y lo estoy haciendo por una razón: por ustedes, pero también por mis hijas. Esto cuando él mencionó a sus hijas, hizo una atmósfera en el corazón de todos los empresarios que estaban ahí, porque te aseguro que todos los que estaban ahí quieren oír algo diferente en cómo economizar y en cómo hacer cosas distintas en cuanto a negocios, pero fracasan por la única y grande razón de que Dios no está en sus vidas. Por eso es que si tú te ves siendo un empresario solo con una filosofía cristiana, vas a fracasar. Dios necesita ser profundamente el socio mayoritario, donde tú no eres el dueño, Él es el dueño. Te estás adueñando de la vida que no te pertenece. Por eso es que constantemente te vendes a lo que está pasando. Me voy a vender al dolor. Es que al fin la vida no cambia. Sí puede cambiar. José te diría: de un momento a otro puedes pasar de una cárcel a ser el padre de Egipto y la persona que marque la historia para tu país. José me animó. Me dijo: hay plan para San Luis, Alejandro. Dile a la iglesia que hay que despertar. Dile a la iglesia que Dios está profundamente metido en sus negocios, en sus matrimonios, que Dios quiere ser Señor de todo.
Es que no podemos ser personas que caminamos sin saber quiénes somos en la vida. Tú eres un agente del cielo. Dios ha puesto sueños que están vivos dentro de ti. Dios no está resignado a que no se cumplan. Dios quiere que se cumplan. Sobre todo en ustedes jóvenes que están aquí. Imagínate encontrarte con un joven de 20 años que te sepa decir qué es lo que quiere en la vida. Ahora estamos en una generación donde los de 30 no saben con certeza. Y es aquí donde tenemos que ayudarlos, familia, por favor. Nuestros jóvenes no pueden ser personas como los que están allá afuera, que reducen su vida a ser TikTokers, influencers. No tiene nada de malo, háganlo. Pero ganen almas para Cristo. Me gustó que ayer llegó mi hija: papá, pudimos orar por gente ahí en el Zócalo, pudimos hacer, y viene contando un chorro de testimonios. Jóvenes, salgan a orar por la gente allá afuera necesita escucharnos. Cuando la identidad está perdida, la iglesia está dormida, soñando cosas que no tienen nada que ver con Dios. Igual y en una de esas evangelizas a tu próximo esposo o esposa. Tú no. Bueno, tú sí. Ya me resigné, ahí sí. Ay, sentí feo. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera ¿quién? Dios se va a encargar que tú seas el preferido para todo en tus peores circunstancias. Yo de repente le decía: a ver, José, estuve releyendo este versículo, por eso no he pasado de ahí. Dije: a ver, José, ¿cómo es posible que tú te vuelvas el favorito de Dios en la cárcel? Es que con el favor de Dios estés en donde estés. Cuando el favor de Dios está contigo, estés en donde estés, tú eres el favorito de Dios. Tú le caes bien a Dios. Dile al que está a tu lado, dile: tú le caes bien a Dios. Dile, por favor, dile. Si le cayeras gordo ya no vivirías, dile, porque mucha gente: no, es que creo que a Dios le caigo mal. No es cierto. El Señor hizo que José fuera el preferido y el encargado de la cárcel. Lo vieron tan confiable. En el momento que tú tienes identidad, vas a ser confiable para muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque no te vendes, porque no te perteneces. No me vendo al fraude, no me vendo a la seducción que el mundo dice, porque no me pertenezco. Esta vida no es mía. Ayer Mike me preguntaba: pastor, ¿cómo sé la voluntad de Dios en algo? Le dije: mira Mike. Y comencé por esa parte. Si solamente Dios es una filosofía en tu vida, pero no es el Señor de tu vida, tienes que involucrar a Dios profundamente en lo que vas a hacer en tu día a día. Porque si Dios no está y lo haces el Señor de tu vida, tus planes, por muy buenos que sean, no van a funcionar. Y Mike me decía: Paz, pero necesito saber cuál es el propósito de Dios. En estos días, en el TCD, los que hacen TCD se van a identificar. Decía la Biblia, y hablaba de esto que estoy hablando, que dice: si tú te ves en unos 5 años como una mejor persona en una decisión que estás por tomar, esa es la voluntad de Dios. Pero si tú te ves como una persona lejos de Dios, haciendo de tu vida lo que tú quieres, eso no es la voluntad de Dios. Así de sencillo es esto. Yo quiero terminar hablándole a matrimonios, a jóvenes, a mujeres. Dios está muy interesado en que la iglesia despierte hacia su identidad.
a no ser tibios. La iglesia ha comenzado a hacerse tibia, a llevar un cristianismo como creo que lo debo de llevar, por lo menos en mi Biblia y en esta iglesia. Yo no me resigno a pastorear cristianos tibios. O somos intensos o no somos otra cosa, amados. José dijo algo muy interesante. Si me llevas al próximo versículo. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y todo lo que ocurría en la cárcel. Ahora él era director de los presos. Todos los problemas que tenían en la cárcel se los contaban a José. Él los resolvía. ¿Y de dónde venían tantas cosas? Porque el plan de Dios está vivo en sabiduría en ti. Cuando Dios está contigo y tu identidad está siendo formada, siempre tienes algo bueno que decir. Y siempre vas a tener la suficiente sabiduría. ¿Por qué? Porque estés en donde estés, Dios está contigo. Yo no sé si tú quieres llevar un cristianismo donde te pueda decir una cosa, no va a estar fácil lo que viene. Llevo 15 años ya casi de ser pastor y hay un chorro de cicatrices en el corazón, pero todas son una medalla de honor para Cristo. Y un día se las voy a entregar todas y decirle: estas son mis coronas y mis medallas, porque ha sido un placer servirte todos los días de mi vida, desde el día que me tocaste. Es que cada que hay una herida, que hay un dolor, se convierte en una medalla de honor. Yo no sé si tú quieres ese tipo de cristianismo donde pagues el precio. Yo te invito a que lo hagas. Cuando terminó la conferencia de este empresario el miércoles, todo el mundo aplaudió y todo el mundo felicitó, y yo fui uno de ellos. Dije, pero ya me dio un trabajo más grande todavía ahora como pastor, a orar por él, a orar por este plan. Y yo sí creo que vamos a alcanzar empresarios. Yo sí creo que muchas empresas van a tener que correr a los pies de Cristo. Estos hombres dijeron: necesitamos un modelo. Ellos dijeron, escuché a los empresarios decir esto: necesitamos un modelo de lo que tú estás hablando. Yo apoyo este plan, porque esta persona les dijo: no solamente es para ustedes, es para que ustedes toquen a otros también. Eso se llama hacer discípulos. Vayan a ver la forja. Dios te va a hablar también ahí. Hombres que están aquí, lleven a sus hijos. Siéntate al lado de tu hijo. Hombre, siéntate al lado de tu hijo para ver esa película. Los hombres, vas a salir de ahí tocado por Dios. Mujeres que son papá y mamá, vayan a ver esa película. Vas a salir bendecida, porque también abarca la parte de mujeres que son papá y mamá. Dios nos va a hablar, Dios está hablando, Dios está usando ahora hasta el cine para poder despertar a su iglesia. A Dios no le preocupa el mundo está listo para recibir a Cristo. Es solo que la iglesia se tiene que levantar. Yo quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Yo quiero pedirte, por favor, que veas a la persona que está a tu lado. Dile: hay planes para ti. Otros dicen amén. Dios tiene sueños. Anoche tuve un sueño y ahorita estoy entendiendo el significado de este sueño.
Soñé a mi papá en la carne, que estaba fuera de mi casa. Ese ratito Ani me enseñó una foto de él. No tengo fotos de él. Soñé que estaba fuera de mi casa y lo veía feliz a mi papá, contento. Fue un hombre muy desdichado en la vida. Ustedes han escuchado que he platicado de él, pero este sueño fue tan real donde lo veía y me da mucha alegría verlo a mi papá. Un hombre alto, moreno. Don Manuel se me imagina mucho a él, más alto todavía, mi papá. Lo vi, lo abracé y le dije, me dijo, vengo de trabajar, hijo. Y yo estaba sorprendido por verlo en mi sueño. Él dice, pasa a casa, papá. Yo recuerdo que sacaba dinero de mi cartera y le daba dinero y le decía, toma. Y me dice, no es necesario, porque vengo de trabajar y estoy contento. Fíjese, nunca honré a mi papá de esta manera. Lo que me alegro es poder saber que hay una etapa nueva que Dios ha restaurado a través de este sueño, donde yo lo abracé, lo invité a mi casa y fue una figura de la sanidad en la figura de un hombre que tanto me hizo daño y tanto hizo daño a mi casa, y que Dios dice, ha terminado esta etapa. Y me desperté agradeciéndole a Dios por cada etapa en la que Dios va sanando y construyendo una identidad más fuerte para ser personas más fuertes. Y Dios lo quiere hacer contigo, porque Dios tiene sueños contigo, muchos sueños. Jóvenes, aquí hay escritores, aquí hay productores, aquí hay ingenieros, hombres empresarios que van a ayudar a viudas, a niños huérfanos. La razón por la que Dios quiere prosperar tu negocio es para que ayudes, bendigas, vayas por los ancianitos, rescates a las viudas, que vayas por el drogadicto, que lo disipules, que más niños tengan papás, que haya hombres que sepan disipular hombres a jóvenes. Esto es lo que va a pasar. Y no tengas miedo. Iglesia preciosa, Dios está contigo.